Evangélica Bautista de Reus. Y me gustaría comenzar con una lectura que creo que lo conocemos bastante bien, lo encontramos en el Salmo 133, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, aunque si tenéis la Reina Valera, pues sabréis que es un cántico que cantamos a menudo. Y dice lo siguiente: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Es un salmo bonito, es uno de esos salmos graduales que conocemos en la Biblia, esos salmos que cantaban los peregrinos cuando iban a celebrar las festividades religiosas en Jerusalén. Y recuerda lo bonito que es que podamos tener comunión, podemos estar los unos juntos con los otros. Y es precioso poder abrir la iglesia, poder tener este tiempo que podemos alabar a Dios juntos y orar los unos por los otros. Pero no solamente se limita a reunirnos, está hablando de que donde hay armonía es bonito. Dice que es como rocío del Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión. En un país tan seco y árido como es Israel, pues ese rocío daba frescura por las mañanas. Y eso es lo bonito de tener relación, lo que la Biblia dice comunión, los hermanos los unos con los otros. Nos da esas fuerzas, ese rocío, esa frescura para ir y seguir nuestro camino diario. Y creo que es importante y bonito que tengamos esto en mente esta mañana. Pues me gustaría cantar un himno. Y es un himno de los clásicos, lo conocemos bien, lo hemos cantado muchas veces. Y recuerda lo que estamos haciendo aquí. Dice: juntos en tu presencia, henos bendito Dios, con filial reverencia, para escuchar tu voz. Salvos por pura gracia, siervos por puro amor, llena tú nuestras almas, bendícenos, Señor. Y me gusta lo que es el coro. Bendice a los creyentes, bendícenos, Señor. Aumenta aquí la gente. Aumenta aquí el amor, y es un tema que vamos a ir tratando hoy, de incrementar el amor los unos por los otros. Así que nos vamos a poner en pie y vamos a cantar este himno número 322.
agobia tanto llevar la mascarilla. Ahora la situación quizás sea al revés, de aquí a unos meses el frío quizás con las puertas abiertas, pero ya llegaremos a ese problema cuando toque. Pues vamos a tener un tiempo de alabanza cantada. Vamos a seguir alabando al Señor en estos momentos, con algunos cánticos que tienen que ver con el tema que vamos a estar considerando esta mañana. Como sabéis, estamos estudiando Tesalonicenses y vamos a ir mirando el amor que el Señor pide que tengamos los unos para con los otros. Y vamos a comenzar con el cántico número 14, porque uno de los problemas que vemos en nuestra sociedad es que las relaciones quedan rotas porque no estamos buscando lo que debemos buscar, estamos buscando lo nuestro, lo mío. Y eso rompe las relaciones, ese egoísmo, esa vanidad. Y el cántico 14 dice, busca primero el reino de Dios. Eso es lo que debe ser el deseo de todos los cristianos. Luego nos dice, el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si queremos vivir en ese amor, en esa unidad, tenemos que estar cerca de Dios, como iremos viendo. Y la última parte que tiene que ver con uno de los puntos que vamos a ver esta mañana. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguien quiere de verdad seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síguele. Sigue el ejemplo de Jesús, que puso a los demás primero y sirvió lo que su Padre le había pedido, sirvió a la Iglesia. Así que vamos sentados como estamos, vamos a cantar este cántico número 14. Recordad que nos dividimos los hombres y las mujeres, vamos a ver cómo va la cosa, pero creo que somos suficientes para cantarlo. Número 14. Nuestro Dios, con el cántico número 18. Otro de los temas que vamos a mirar hoy es la paz entre las personas, entre los hermanos en la iglesia en este caso. Pero una de las cosas que siempre me acuerdo que predicaba Rafael es que
Para tener paz con el ser humano, tenemos que tener paz en primer lugar con Dios. Porque el momento que no hay paz dentro de nosotros, porque no estamos en paz con Dios, es imposible que tengamos paz con los demás. Y por eso me gusta el cántico 18, dice, cual la quietud de un arroyo es la paz que yo siento cuando estoy con mi Jesús. El momento que estamos en esa comunión íntima con Dios, que es para lo que fuimos creados, tenemos verdadera paz en nuestras vidas. Y el momento que tenemos verdadera paz en el interior, entonces podremos tener paz los unos con los otros. Así que vamos a cantar este cántico 18. Debe ser nuestro deseo constante. No conformarnos con lo que tenemos, sino desear más de Jesús. Y cuanto más estamos en comunión con Él, más de esas bendiciones, más paz tendremos en nuestra vida. Pues vamos a seguir ahora con el cántico número 32, porque también, hablando de este tema, de la paz, de la unidad, de las relaciones correctas, como he dicho al principio, hay tanta falta de paz en este mundo porque cada uno está buscando lo suyo, lo mío, buscamos lo terrenal, más dinero, más prestigio, más y más. Y el cántico 32 nos dice que los cristianos tenemos que ser diferentes. Dice así, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Y entonces, cuando nos fijamos de verdad en Cristo, nos damos cuenta que lo terrenal, lo de aquí, no sirve de nada. No tiene valor. Pero claro, si estamos centrándonos en lo del mundo y olvidándonos del Señor, comenzamos a pensar que eso es lo importante. Pero es cuando miramos al Señor que nos damos cuenta que en comparación con Dios, todo lo que tenemos aquí no sirve de nada. Así que vamos a cantar este cántico 32. Fija tus ojos en Cristo. Y luego podemos cantar el cántico 37, de unos versículos que a mí me encantan en la Biblia. Porque en el Antiguo Testamento, muchas veces el pueblo de Dios pensaba, lo que hay que hacer es muchos sacrificios, eso es lo que pide Dios, tengo que ir al templo y participar en esto. Y era necesario eso. Pero el Señor les tiene que decir, eso no es lo esencial, eso solo es un tipo, un reflejo de lo que realmente quiero que ocurra dentro de vosotros. Y les tiene que decir más de una ocasión, la ofrenda que a Dios agrada es un espíritu humilde, un corazón quebrantado. Es reconocer, Dios, estoy roto por dentro. Sin tu ayuda, como veremos hoy, me sale la guerra, me sale el odio, me sale la envidia. Estoy roto. Y humildemente me presento ante ti y pido que tú me cambies. Y eso es lo que estamos cantando aquí en el cántico 37. La ofrenda que
vamos a continuar alabando al Señor con el Cántico 60, que está basado en la lectura que hicimos al principio. Es un poquito diferente a la lectura que hice yo, porque yo estuve leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero el cántico que tenemos en los cancioneros está basado en la versión de la Reina Valera. Y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y de verdad es una bendición poder reunirnos, poder hablar los unos con los otros, poder preocuparnos los unos por los otros. Estamos en esta situación de pandemia y hay que tener una separación, y lo entendemos. Pero qué bonito es poder reunirnos. Aunque sea de esa forma virtual, como hacemos los viernes en el culto de oración, pero qué bonito es poder reunirnos, compartir, porque ahí de verdad envía el Señor bendición y vida eterna. Así que vamos a cantar este cántico número 60. Vamos a cantar dos cánticos más. En primer lugar, el 73, porque creo que es una oración que debemos tener siempre. Demasiadas veces nos conformamos con lo que ya tenemos, nos conformamos con el suficiente, con el 5. Y la Biblia nos dice o Dios nos dice, no os conforméis con lo que tengáis, desead más. Lo estábamos viendo el viernes en el culto de oración. Dios nos ha dado un montón de dones. Pero deseemos más esos dones. No nos conformemos con el amor que Dios nos ha dado, sino quiero más amor, quiero más sabiduría, quiero más humildad. Y es lo que cantamos aquí en el Cántico 73. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Pues que ese sea nuestro deseo siempre. 73 vamos a cantar. Y si queremos más de algo, si queremos llenarnos más de algo, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Podéis contestar si queréis. Vaciarnos. Claro, si estamos llenos, no vamos a recibir más. Si queremos más del Señor, tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. No es un trabajo fácil, porque no nos viene de una forma natural. Pero es importante que pidamos al Señor, Señor, quiero más de ti. Pero para recibir más de ti, vacía todo eso que ya tengo, cosas que no sirven para nada, para hacer sitio para ti. Y eso es lo que cantamos en el Cántico 110, que está basado en unos versículos que encontramos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, y dice, es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor, que te entregue a ti mi vida, que tú seas mi Señor, que no quede nada que yo no te entregue. ¿Cuántas veces en mi vida hay zonas donde digo, Dios, aquí no entres? Pongo un cartel, aquí, en esta habitación no, el resto de la casa vale, pero aquí no. Pues no, que mi oración sea que no haya nada que no te entregue, porque es necesario que tú crezcas y que yo mengüe, Señor. Pues vamos a cantar este Cántico 110.
Pues vamos a pasar ahora al estudio de la palabra. Un tiempo de oración lo tendremos al final o después del mensaje, al final del culto esta mañana, pero voy a poner esta parte del culto en las manos de Dios y que Dios nos hable por su palabra esta mañana. Padre, te damos gracias por estar aquí, por poder cantar y alabar tu nombre, porque solo tú mereces esa adoración como acabamos de hacer. Pero no se ha acabado ahora la adoración, Señor. La adoración es escucharte, es servirte, es entregar nuestras vidas a ti. Y te pedimos, Padre, ahora que tú nos hables a cada uno. Que vayas entrando en nuestras vidas. Nos vayas señalando por tu palabra esas partes de nuestra vida que aún no son conformes a lo que tú dices. Y que tengamos la humildad de vaciarnos de nosotros mismos y estar llenos de ti, de tu palabra. Y que la pongamos en práctica cuando salgamos. Bendícenos ahora al escuchar tu palabra y que tu nombre sea glorificado en la forma que nosotros ponemos en práctica lo que nos dices esta mañana. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues vamos a continuar o seguir con nuestros estudios de Tesalonicenses. Como sabéis, ya hemos hecho 2 mensajes de esta serie de estudios que quería hacer acerca de Tesalonicenses. Si queréis repasar algo de lo que ya hemos visto en los 2 estudios anteriores, podéis entrar en el canal de YouTube, Iglesia Evangélica Bautista de Reus, y los mensajes del día 13 y del día 20 son los primeros 2 estudios que también incluyen la introducción a esta serie. Así que si alguien se ha perdido alguno de estos cultos, por favor entrad en el canal de YouTube y lo podéis ver ahí. Como he dicho ya en los otros estudios, los últimos versículos de Tesalonicenses es la despedida de la carta y aquí el apóstol Pablo está dando una serie de instrucciones que quiere dejar a los tesalonicenses antes de acabar la carta. No nos desarrolla de una forma larga, parece ser que quizás tenía la intención de quizás volver y explicar más estos temas, así que él básicamente enumera unas instrucciones que cree que el Señor ha puesto, mejor dicho, en su corazón para compartir con la Iglesia. También son instrucciones varias, no hay un tema general que podemos decir, vale, todas las instrucciones tienen que ver con esto. No, hay diferentes temas. Aunque dijimos en su día, en la introducción, que las primeras instrucciones tienen que ver con las relaciones entre los miembros de la Iglesia. Y dijimos que es un tema importante, porque quizás es una opinión mía, pero parece que las relaciones cada vez están peor en este mundo. Ponemos la televisión y lo único que vemos son broncas, peleas, o sea, en los parlamentos, entre los periodistas, en las tertulias, pero no solamente hay, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades de vecinos, incluso algunas veces en nuestras casas. Y es un tema importante porque cada vez vemos en este mundo que las relaciones se están rompiendo, hay más rencor, hay más odio, hay más separación. Y creo que la sociedad en general está preocupada por esto, no solamente los cristianos, sino la sociedad en general. Pero también es importante que tratemos este tema en la Iglesia porque no somos perfectos. Tenemos aún pecado dentro de nosotros, somos influenciados por la sociedad y si no vamos con cuidado, algunas cosas que vemos que dicen, uy, eso no me parece correcto, por desgracia, algunas veces esas actitudes pueden entrar en la Iglesia. Ya, como digo, hemos hecho 2 estudios y los primeros 2 estudios que hemos estudiado han sido las relaciones entre la congregación, entre los miembros de la Iglesia y las personas que Dios ha puesto en el órgano de gobierno de la Iglesia. Eso es lo que hemos tratado en los primeros 2 estudios. Y lo hemos hecho desde 2 puntos de vista. En primer lugar, en el primer estudio vimos las obligaciones y responsabilidades que tiene la congregación, los miembros de la Iglesia, para con las personas que Dios ha puesto para dirigir la Iglesia. Pero no nos quedamos ahí. En el segundo estudio vimos que las personas que están en un puesto de responsabilidad o se sienten llamados a un puesto, a un ministerio en concreto, que quizás tengan responsabilidad sobre un grupo de personas, pues también tienen responsabilidades y obligaciones que deben tener en cuenta. Pero ya estamos acabando con el tema de la relación entre
los miembros de la Iglesia, la congregación y su órgano de gobierno. En el versículo que vamos a estudiar hoy, vemos que el enfoque comienza con el órgano de gobierno, la dirección de la Iglesia, pero luego pasa a toda la congregación. Porque a partir del versículo 13, y realmente los próximos 2 o 3 versículos, vamos a ver que el tema de relacionarse no solamente tiene que ver con miembros de la Iglesia, con el órgano de gobierno de la Iglesia. No, tiene que ver con toda la Iglesia. Todos estamos llamados a relacionarnos de una forma correcta. Entonces, voy a leer los versículos 12 al 13, pero no vamos a estudiar el versículo 12, porque ya lo estudiamos el otro día, sino el versículo 13. Yo estoy siguiendo la nueva versión internacional. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 12, leemos lo siguiente. Hermanos, os pedimos que seáis considerados con los que trabajan arduamente entre vosotros, y os guían y amonestan en el Señor. Tenedlos en alta estima y amadlos por el trabajo que hacen. Vivid en paz unos con otros. Entonces, vamos a mirar el versículo 13 de una forma breve esta mañana. Y el primer punto que vamos a ver es el amor para con los líderes, el órgano de dirección de la Iglesia. Porque he dicho que el enfoque va a ir cambiando. Es verdad que al principio del versículo 13 sigue hablando de la relación entre la Iglesia y su órgano de dirección, aunque como veréis al final del versículo comienza a hablar a toda la Iglesia. Entonces, la primera parte del versículo 13, siguiendo hablando del tema de la relación entre la Iglesia y su dirección, dice, tenedlos en alta estima y amadlos. No voy a mirar la primera parte. Tenerlos en alta estima significa considerad lo que están haciendo. Tener una opinión alta de lo que está haciendo ese grupo de personas o persona individual que está llevando a cabo una obra. No voy a entrar en este versículo o esta idea porque ya lo vimos en el versículo 12. Cuando en el versículo 12 habla de tenerles en consideración, es analizad lo que hacen, los que Dios ha puesto en un sitio en concreto, para ver lo que están haciendo y reconocer que están trabajando para el Señor. Así que, como es el mismo idea que vimos en el versículo 12, no vamos a entrar en esto de tenerles autoestima. Vamos a mirar la palabra amor. El último versículo dice, y amadlos. Pablo dice que mostremos amor para con el órgano de gobierno de la Iglesia por el trabajo. Y la palabra en el original es la palabra ágape. Y seguramente los que venís a la Iglesia habéis escuchado esta palabra muchas veces, ágape. Y muchas veces decimos, es el amor sublime, es el mejor amor, es el amor que tiene Cristo para con su Iglesia. Pero esa es la teoría. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues la Biblia, hay un versículo, un par de versículos que definen muy bien lo que es el amor. Y lo encontramos en 1 de Corintios, capítulo 13, y los versículos del 4 al 7. Y conocemos bien estos versículos, porque normalmente en las bodas se leen. Esposos, o los nuevos esposos, os tenéis que amar de esta forma. Y no es malo. Es correcto usar estos versículos. Pero el apóstol Pablo no escribió estos versículos para el matrimonio, para las bodas. Si miramos Corintios, está hablando de las relaciones dentro de la iglesia, está hablando los hermanos dentro de la iglesia, amaros de esta forma. Estos versículos no solamente se limitan a cómo has de amar a tu esposo o tu esposa, sino cómo hemos de amarnos los unos a los otros. Y vamos a leer esto. Dice, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. Entonces, cuando el apóstol Pablo, el Señor por el apóstol Pablo, aquí en Tesalonicenses, está diciendo, amad al órgano de dirección de la iglesia, está diciendo, este es el tipo de amor que tenéis que tener. Y como veremos, y ya me estoy adelantando, este tipo de amor no solamente se limita a las personas que están en el órgano de dirección de la iglesia.
vamos a ver que este tipo de amor es lo que Dios pide a cada uno de nosotros, a cada uno de los otros de la Iglesia. Hemos de amarnos todos de la misma forma. Pero volviendo al tema, al versículo que estamos estudiando aquí. Dice, amadlos, tenerles en alta estima y amadlos. Porque, y es importante que tengamos esto en cuenta, porque Dios no está diciendo aguantadlo. Yo he nombrado a esta persona en este ministerio y aguántalo. No. Porque muchas veces nosotros nos comportamos con Dios como nuestros hijos, sobre todo nuestros hijos adolescentes, o cuando nosotros éramos adolescentes, nos comportamos con nuestros padres. Yo voy a hacer esto, papá, pero no estoy de acuerdo. Y se va a ver en mi cara. Yo voy a limpiar la cocina, pero a mí no me toca. Y se va a ver en mi cara que no estoy nada de acuerdo con esto. Y por desgracia, tratamos a Dios de la misma manera de vez en cuando. Señor, yo lo acepto, porque tú eres Dios. Ahora, se va a notar en mi forma de trabajar, en mi cara, que no estoy de acuerdo. El Señor no está diciendo aceptadlo, está diciendo amad a esa persona. Y eso no es fácil. Y no es fácil por al menos dos razones, muchas más. Pero lo que nos sale de una forma natural no es el amor. Nos sale el egoísmo y el orgullo. Yo creo que podría hacer el trabajo igual que él. ¿Por qué yo no estoy ahí? Eso es lo que nos sale de una forma natural. Cuando una persona que está en una dirección de una obra tiene que venir y decir, oye, esto no es correcto delante del Señor, que es parte de lo que hemos dicho que tiene el líder de la Iglesia o el órgano de gobierno de la Iglesia, lo que nos sale es, ¿y tú quién eres para decirme a mí lo que debo hacer y lo que no debo hacer? Eso es lo que nos sale de una forma natural. Por eso, vuelvo a repetir lo que vimos en el primer estudio, Gálatas capítulo 5. Las manifestaciones, las características, lo que Dios desarrolla en nuestra vida si estamos cerca de Él. Hemos dicho, lo natural del ser humano es el egoísmo, la vanagloria, el, oye, ¿quién eres tú para decirme lo que debo hacer? No es el amor. Pero ¿cuál es el primer fruto del Espíritu Santo? Lo tenéis ahí, le tenéis la chuleta, ¿no? ¿Cuál es? Amor. Ágape. Lo natural no es eso, pero si estamos cerca del Señor, podemos crecer en ese amor, en ese ágape. Y hay una segunda cosa que quiero resaltar del versículo 13. Tenedles en alta estima y amadlos, ¿por qué? Porque son simpáticos, porque piensan exactamente lo mismo que yo. Porque tiene los mismos hobbies, las mismas aficiones, es que tiene el mismo sentido del humor que tiene. No está diciendo, oye, amadlos si os caen bien. Amadlos si piensan igual que tú en todo. No, dice, amadlos por el trabajo que hacen. No depende de, me cae mejor o me cae peor. Esta persona me cae mejor, así que la amo más. Este no me cae tan bien, así que no. No, está diciendo, si el Señor ha encargado un trabajo, hay que amarle. El apóstol Pablo deja esto claro muchas veces en sus escritos. El apóstol Pablo visitaba muchas iglesias, pero no podía estar en todas las iglesias que él había fundado, así que lo que hacía de vez en cuando era enviar a sus personas como Timoteo, que le ayudaban, y le decía, oye, Timoteo, vete por ejemplo a Corinto y a ver cómo está la situación en Corinto. Y en Corintios, 1 de Corintios capítulo 16 y el versículo 10, el apóstol Pablo dice a los corintios, si llega Timoteo, procurad que se sienta cómodo entre vosotros, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Tratadle bien, cuidadle, porque está haciendo un trabajo para el Señor. Y creo que esto es una cosa que muchas veces no tenemos claro. Y me pongo a mí en primer lugar. Yo hace poco que soy pastor, 2-3 años. Y muchas veces en mi vida en la iglesia se me ha olvidado
que debo amar a las personas que están haciendo una obra en concreto. Y cuando digo se me olvida que debemos hablarlo, decimos sí, los amamos. Pero el amor se muestra por las acciones. ¿Estamos orando por nuestros líderes? ¿Estamos preocupándonos que las personas que están haciendo un trabajo para el Señor están en una situación buena? Y no estoy hablando solamente aquí de lo material, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. Ese es el amor. Ayer tuvimos una reunión en la Federación y estaban hablando de diferentes personas que están trabajando para la obra del Señor, tanto aquí en España como en otras partes del mundo. Y lo que me choca algunas veces es que estos obreros están pudiendo trabajar no por las ofrendas que están saliendo de España, sino las ofrendas que están saliendo de otros países de Europa. El Señor nos llama a todos a amar a los que Él ha puesto en un sitio de responsabilidad, en un trabajo concreto. Y ese amor no solamente es, yo claro que le amo. El amor se muestra de diferentes formas. Oración, oye, ¿cómo vas? ¿Estás bien? ¿Cómo estás físicamente, espiritualmente, psicológicamente? Me gustaría resumir el final de esta sección, porque ya hemos acabado con la sección de la relación entre la congregación y sus líderes, con unas palabras de David Burr. Lo estoy parafraseando, no son sus palabras exactas, pero dice así: entonces, concluyendo todo el tema de las relaciones con el órgano de gobierno de la Iglesia, debemos amar a nuestros líderes porque hacen un trabajo encomendado por el Señor. Y esto sí que son palabras exactas de David Burr, el comentarista. O dicho de otra forma, debemos amar a nuestros líderes porque amamos al Señor. No podemos decir que amamos al Señor, pero no estamos dispuestos a amar y ayudar a los que Dios ha colocado en un ministerio en concreto. Creo que esto es importante tenerlo en cuenta. En una sociedad donde cada vez más se está minando la autoridad, las figuras de dirección se están cada vez viendo o quitando la autoridad, pues creo que la Iglesia, o muchos de los problemas de la Iglesia es que estamos debatiendo acerca de estas cosas, en vez de amándonos los unos a los otros y dedicándonos a lo que tenemos que dedicarnos, que es al servicio del Señor, el servicio los unos a los otros, a la evangelización. Y como digo, ya hemos cerrado el tema de las relaciones entre la Iglesia y el órgano de gobierno. Ya el enfoque cambia a partir de la segunda parte del versículo 13. Voy a volver a leer el versículo 13. Tenedlos en alta estima y amadlos por el trabajo que hacen. Vivid en paz con otros, o los unos con los otros. Y ya vemos que es una declaración general a toda la Iglesia. Ya no estamos hablando de la relación entre el gobierno de la Iglesia y la Iglesia. Estamos hablando ahora de vivir en paz los unos con los otros. Y esto es importante. Y cualquier persona, y esto me lo pongo a mí en primer lugar, cualquier persona que quizás se siente llamado a un ministerio en concreto, la paz no solamente depende de la congregación, depende de mí. Claro, si yo voy ahí de una forma torpe, bruto, arrogante, no puedo luego quejarme de que no hay paz en la Iglesia. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y el versículo 25, Pablo dice a Timoteo, acerca de los líderes de la Iglesia, así, humildemente o con delicadeza, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Me gusta la primera parte del versículo, con humildad. Otras versiones lo traducen con delicadeza. Pero volvemos al tema de la paz, porque estamos ahora hablando de la paz en general entre todos. Y me gustaría compartir con vosotros un versículo de la Biblia que habla de la paz, porque la Biblia habla mucho de que vivamos en paz. Y un versículo que a mí siempre me ha gustado, siempre me ha sorprendido,
o me ha llamado la atención algo que dice, lo encontramos en el Salmo 34 y el versículo 14. El salmista, hablando de las características o cómo debe vivir el cristiano, la persona que dice que sigue a Dios, a Cristo, dice lo siguiente: que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Y lo que me resalta o me llama la atención de este versículo es que dice, busca la paz y síguela. Porque la paz no es algo que nos sale de una forma natural a los seres humanos. Está diciendo, busca la paz. Y cuando la encuentres, síguela. Otras versiones dice, persíguela. Porque de una forma natural no nos sale la paz. Volvamos a Gálatas capítulo 5, donde hemos dicho las características que Dios hace que crezcan en la vida de los cristianos. Pero antes de mencionar eso, Pablo habla de lo que nos sale de una forma natural a las personas. Y está puesto ya ese versículo, Gálatas capítulo 5 y los versículos 19 a 21, no lo voy a leer todo, pero he puesto en grande algunas de las palabras que quiero resaltar. ¿Qué nos sale de una forma natural? Odio, discordia, celos, arrebato de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Eso es lo que nos sale de una forma natural a los seres humanos. Es que no hay que poner la televisión y ver el Congreso o los periodistas o para ver rencores, rivalidades, odio, discordia. No. Id a vuestra reunión de vecinos, de la comunidad de vecinos. ¿Cómo se ha liado este verano con el tema de las piscinas en ciertas comunidades de vecinos? De que si se tenía que abrir... Yo os digo, yo conozco algunos casos que el Congreso de los Diputados parece una balsa de aceite, se dice, comparado con lo que se ha dicho acerca de si se abre o no la piscina. En nuestras reuniones de trabajo. O por desgracia incluso en nuestras familias. Y esto es un mensaje para cualquier persona esta mañana que me está escuchando que no es cristiana. No vamos a encontrar la paz sin Dios, porque lo que nos sale es todo eso. Y no importa dónde estás, quién eres, qué categoría o dónde estás en la sociedad, te va a salir esto. He comenzado a ver esta semana o estas últimas semanas una serie de televisión que fue famosa hace unos años, yo no lo llegué a ver entonces, Downton Abbey, ¿lo conocéis? Es una serie sobre una familia de nobleza en Inglaterra a principios del siglo XX. Y es interesante porque ves la familia rica, pero también ves la vida de los siervos en la cocina de abajo. Y después de ver los primeros 2 episodios estaba hablando con mi esposa y digo, ¿te das cuenta que no importa si eres rico o eres el más miserable de los siervos? El problema es lo mismo, se están clavando el puñal por la espalda. Quieren esto. Si eres el del rico, es que quiero ser más rico. Y el siervo más bajo es que yo quiero ser el mayordomo. Y vemos que no importa cuál es su estatura en la sociedad de entonces, el problema es lo mismo, les sale odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Y eso es lo que nos sale en la sociedad. Y a medida que esta sociedad siga rechazando a Dios, lo que estamos viendo hoy en la sociedad no será nada en comparación con dentro de 10, 15, 20 años. Porque eso es lo que pasa cuando rechazamos a Dios. Nos sale lo que nos sale de una forma natural. Ninguna filosofía, ninguna política va a traer la paz de verdad. Lo único que trae la paz es Dios. Por eso, si vamos a Gálatas 5:22, vemos que la tercera característica o tercera manifestación de esas características que nos da Dios, después del amor, luego dice la alegría, la tercera es la paz. Solo vamos a tener paz si permitimos que Dios sea el centro de nuestras vidas, que sea el centro de esta sociedad. Y si alguien no está de acuerdo, poned las noticias esta tarde. Y creo que con eso ya tenemos todas las pruebas para demostrar que no vivimos en una sociedad de paz. Pero volviendo a la iglesia, es que tampoco pensemos nosotros, yo soy cristiano, siempre va a haber paz.
Siempre va a haber paz en nuestras relaciones cuando estemos cerca del Señor. Porque el momento que nos alejemos de Dios, de su Espíritu, nos van a volver a salir ese odio, discordia, celos, arrebatos y todo eso. Jesús, en Marcos capítulo 9, versículo 50, dice lo siguiente a los discípulos. No estaba hablando a los fariseos ni a los romanos, estaba hablando a los discípulos. Dice, la sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo la pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre vosotros, para que podáis vivir en paz los unos con los otros. No puedo entrar en este versículo, pero entre otras cosas está hablando de estar cerca del Señor. Si queréis tener paz, estad cerca mío y seguid mi ejemplo. Y es interesante que Jesús dice esto unos versículos después de que los discípulos, seguidores de Jesús, se habían sentado ahí un día y habían comenzado a hablar de que, oye, si Jesús va a instaurar un reino, yo creo que yo soy el más importante, yo soy su favorito, así que yo voy a ser su primer ministro. Ese es el debate que estaban teniendo los seguidores de Jesús. Nos demuestra que el momento que nos alejamos o quitamos nuestra vista de Jesús, vamos a comenzar a decir, pues yo creo que puedo ocupar este sitio. Yo voy a hacer las cosas para mi bien. Y entonces habrá falta de paz. Ahora, ya hemos visto la teoría. Y para acabar de una forma breve, ¿esto qué significa en la práctica? Pues tener paz en la Iglesia, en primer lugar, significa poner el fin a los conflictos o evitar los conflictos. Efesios capítulo 4 y el versículo 3 leemos lo siguiente. Esforzaros por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Vemos nuevamente que dice esforzaos. No nos viene de una forma natural. Ni a los cristianos nos va a venir de una forma natural, nos viene cuando estamos cerca del Señor. Y en el original me encanta porque la palabra esforzaros, en el original significa hacer todo lo que está en vuestras manos. Todo lo que está en vuestras manos. Y esto me ha hecho hacerme a mí y espero que lo hagáis vosotros también. ¿Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para mantener la paz? Claro, si yo tengo un roce con alguien aquí en la iglesia, y somos seres humanos, vamos a tener roces, vamos a tener problemas. Pero si yo tengo un roce y luego digo, yo perdono, pero no olvido a ti ni agua, ¿estoy haciendo todo lo que está en mis manos para mantener la paz? Cuando tengo un problema con alguien y voy a otra persona y digo, ¿sabes qué? Cuidado, porque yo me he enterado, bla, 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 bla. ¿Estoy haciendo todo lo que está en mis manos para mantener la paz? Obviamente no. Hacer todo lo que está en nuestras manos para mantener la paz es que si yo tengo un problema, es ir a esa persona y decir, oye, vamos a intentar solucionar esto. Vamos a orar juntos. O si no nos vamos de acuerdo, vamos al pastor y vamos a hablar con él y vamos a ver si solucionamos eso. Hacer todo lo que está en mis manos para mantener la paz es incluso cuando tengo un roce, cuando esa persona tiene un problema, ir ahí y decir, yo voy a estar aquí para orar, para ayudarte. Eso es hacer todo lo que está en nuestras manos para mantener la paz. Por desgracia, si somos sinceros, nos sale mucho más fácil decir, ni agua, yo perdono, pero no olvido, pues entonces no estás perdonando, o yo voy por aquí y critico a sus espaldas. Eso no es esforzarnos en mantener la paz. Ahora, antes de pasar a la última cosa que quiero decir, quiero dejar claro que esto de evitar conflictos no es un valor absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos usar este versículo de que hay que mantener la paz para no enfrentarnos a problemas que hay en la iglesia. Lo vimos el viernes. Si hay pecado en la iglesia no se puede quedar de manos cruzadas. Cuando una persona que dice que es cristiana, bautizada, profesa ser cristiano, pero está viviendo de una forma totalmente contraria a lo que dice la Biblia, yo como pastor y nosotros como iglesia no puedo decir, es que Dios dice que mantenga la paz en la iglesia y si me enfrento aquí va a haber problemas. No. O si hay falsas enseñanzas en la iglesia, si alguien está predicando diciendo que es la Biblia, pero no es el mensaje de la Biblia, yo no puedo quedarme con la mano cruzada y decir, es que no digo nada porque hay que tener paz en la iglesia. No. Pablo deja esto claro en la siguiente carta a los tesalonicenses.
Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y el versículo 6. Después de que en esta carta está diciendo mantened la paz, dice lo siguiente: hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, os ordenamos que os apartéis de todo hermano que está viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Versículo 14. Si alguno no obedece las instrucciones que os damos en esta carta, denunciadlo públicamente y no os relacionéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Así que esto también lo tenemos que tener en cuenta. No podemos excusarnos en mantener la paz para no enfrentarnos a los problemas que hay en la iglesia. Pero, quitando eso, poniendo eso de lado, nuestro objetivo como cristianos es esforzarnos a mantener la paz. Filipenses capítulo 2, versículo 3. No hagáis nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad considerad a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el ejemplo que tenemos. Ese es el ejemplo que debemos seguir para que haya paz. Y esto nos lleva a la última. Hemos dicho que para mantener la paz en la práctica hay que evitar los conflictos en lo que depende de nosotros, pero también es, como acabamos de ver en Filipenses, no solamente es evitar los conflictos, sino es buscar el bien del hermano, es buscar el bien de los demás. Mateo capítulo 20 y el versículo 27 leemos lo siguiente. Palabras de Jesús. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eso es como se consigue la paz. Sirviéndonos los unos a los otros. Porque el momento que comenzamos a servirnos a nosotros mismos, yo tendría que tener este puesto, yo tendría que hacer esto. El momento que yo comienzo a hacer las cosas para que me digáis qué bien, qué bueno eres, Mike, no vamos a tener paz en la iglesia, porque me estoy sirviendo a mí mismo. Estamos llamados a servirnos los unos a los otros. Y esto es importante porque nos da un testimonio impresionante. Juan capítulo 13 y el versículo 34, palabras de Jesús nuevamente, dice: este mandamiento nuevo os doy, que os améis. Ágape otra vez, volveremos a esta palabra más adelante en los estudios. Que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros los unos a los otros. Nuestro ejemplo es Cristo. Y el versículo 35, de este modo todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Porque la evangelización no es salir a la calle a predicar, organizar un concierto. La evangelización no solamente es compartir nuestra fe en nuestra casa, nuestro lugar de estudio, nuestro trabajo. La evangelización es mostrar el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Como he dicho, y con esto acabo, si hay alguien aquí que me está escuchando, que no es cristiano o por el vídeo, la paz solo lo encontramos en Dios. Si estáis cansados de esta vida, de este mundo donde hay tantas disputas, es el Señor el que nos puede dar paz en esta sociedad. Acercaros a Dios, acercaros a su mensaje y encontraréis la verdadera paz. Pero luego hay un mensaje para la iglesia. Si hay alguien que está aquí esta mañana o nos está viendo por el canal y dice: yo quiero esa paz. Y el domingo que viene venga a la iglesia y lo único que ve es lo que ve todos los días en el mundo. Qué triste, ¿no? Queremos que la gente que entre aquí de verdad pueda decir: es diferente. ¿Por qué? Porque estamos cerca de Dios y Él nos está cambiando. Para evitar caer en esa vanagloria, en ese egoísmo, en buscar lo mío y a servirnos los unos a los otros, buscando ese vínculo de la paz. Pues que el Señor nos ayude a poner esto en práctica. Amén. Pues para acabar vamos a tener unos minutos de oración. He dejado la oración para el final hoy, porque me gustaría que orásemos por lo que hemos estado compartiendo esta mañana, como digo siempre, en vuestros corazones o en voz alta. Señor, ayúdanos
a ser humildes, a amarnos los unos a los otros, a esforzarnos a buscar la paz siempre. Pero hay algunos temas que quiero compartir antes de que tengamos este tiempo de oración, algunos anuncios. Los cultos continúan de la forma habitual. Tenemos el culto de oración a las 7 por Zoom el viernes. Creo que poco a poco nos estamos acostumbrando a usar las nuevas tecnologías. Es un poquito raro, pero creo que poco a poco nos estamos acostumbrando. Tenemos 2 hermanos en la iglesia que se han convertido en hackeadores. Consiguieron desmontarnos una cosa que es casi imposible desmontarlo. No sé cómo lo hicieron, ellas tampoco, pero no pasa nada. Pero poco a poco estamos aprendiendo. Así que os animo a todos. Es muy fácil. Y esto quiero decir, es muy fácil y es un peligro que en esta situación nos convirtamos en una iglesia virtual. Bueno, si ya está colgado, ya lo veré cuando me va bien. Ya lo veré en otro momento. No caigamos en ese error, hermanos. En la medida que os podáis, creo que es importante que nos reunamos, no solamente para estudiar la palabra, sino para orar los unos por los otros. Ya sé que no todos podéis por el horario, pero en la medida que podáis, os animo a todos a que entréis en el culto de oración el viernes. Los jóvenes tienen su culto de oración también por Skype. Lo han cambiado a Zoom. Lo han cambiado también ellos a Zoom el sábado. Y a las 11:30, como es habitual, tenemos el culto de las 11:30 aquí en la iglesia, siempre que la situación sanitaria lo permita. Sigamos también orando por las obras. A ver si ya podemos acabar. Estamos formando un grupo de trabajo. Hay algunos hermanos que ya os habéis apuntado para ir ayudando a algunas cosas. Si hay alguien más que lo quiera hacer, por favor que me lo diga. Y durante las próximas semanas iremos ya haciendo esos grupos pequeños para mantener las distancias sociales, pero lo iremos haciendo, pero seguimos orando por esto. Y obviamente como iglesia sigamos orando que el Señor nos siga utilizando, incluso en estos momentos de dificultad, donde no podemos abrir la iglesia, para evangelizar. Que nuestro deseo sea servir y evangelizar. Y obviamente sigamos orando por la situación sanitaria. Gracias al Señor que lo está manteniendo a raya, más o menos aquí en Reus, y podemos hacer el culto, pero sigamos orando por nuestros sanitarios, por los profesores, los alumnos, y también pues vaya dando sabiduría a los políticos, los gobernantes, y sensatez a nosotros para obedecer las normas. Y ya está, vamos a tener este tiempo de oración también, y como he dicho, el tema principal es que el Señor, aparte de estos temas, el Señor nos ayude a incrementar en amor y la paz. El culto con un último cántico. Es un cántico de los cancioneros grandes. Es el cántico 87. Cristo es la imagen del Omnipotent. Y este cántico está basado en diferentes porciones de la Escritura, pero nos muestra, en primer lugar, la grandeza de Cristo, que Cristo es Dios. Pero la segunda estrofa nos recuerda su ejemplo. El que era Dios se hizo humano. El que al hacerse humano se hizo esclavo. Y fue obediente hasta tomar nuestro lugar en la cruz. Ese es el ejemplo que debemos seguir. El de servirnos los unos a los otros y buscar siempre el bien del otro. Y por eso concluye este cántico. Ja no és meva la vida que vis, es Jesucristo que viu en mí. Solo seremos capaces de seguir su ejemplo si permitimos que Él nos llene completamente y que produzca esos frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Bueno, ponemos en pie y cantamos este cántico 87.
Dios.